es el, el director del Departamento Arquidiocesano de Catequesis de aquí de Santiago, y quiere darles algún saludo. No sé si sigue conectado el padre. Buenos días. Hola, buen día, Marta. Llamémoslo Padre Rodrigo. Aquí estoy, tuve un problema con la internet y aquí bien. volví. Muy bien. Bien, padre, pues es el micrófono para usted, para lo que quiera decirles a este grupo tan precioso que nos está acompañando en estos días. Buenos días, gracias por esperarme un segundito que tuve este problema técnico. Simplemente quisiera, desde el Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis, manifestar nuestra alegría por estas compañeras nuestras como hermana, Gaby, Selmira, Daniel, que están participando con ustedes. Nos da mucha alegría y esperanza este trabajo porque reafirma nuestros vínculos fraternos, comunitarios, de iglesia, que va más allá de las puertas de los muros de una arquidiócesis, sino que se proyecta a la iglesia hermana. En otros momentos nosotros le pediremos la asistencia a ustedes para otros temas. Hoy día nos toca conversar sobre una experiencia que tiene Santiago, entonces es compartir entre hermanos. Simplemente los quiero saludar y las quiero saludar con mucho cariño, con mucho afecto de hermanos, de iglesias que son hermanas, y también insistirles que seguimos estando al tanto de todo lo que requieran para el buen desarrollo de su catequesis. Le agradezco también a la hermana Gaby que está llevando a cabo junto con Gaby, junto con Daniel, este programa de encuentros con ustedes. Eso simplemente, y poner que los tengo en mis oraciones. Yo no he podido estar participando más activamente porque yo acabo de comenzar como formador en el Seminario de Santiago y eso me ha tenido muy urgido por el trabajo en estos días. Así que, pero les mando un abrazo y bendiciones en este día. Muchas gracias, hermana Gaby. Gracias, padre. Gracias a usted. Muy bien. Pues ya así en general, nos hemos estado saludando conforme se van conectando aquí a esta tercera reunión de formación para conocer el itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Ya en general les saludo a todos, les doy la bienvenida y les agradezco su asistencia y su participación. Para iniciar en este tercer día le voy a pedir a Selmira, miembro del equipo arquidiocesano de catequesis de aquí de Santiago, que nos ayude, nos motive con la oración. Adelante, Selmira. Hey, hermana, muchas gracias. Si me das para compartir la pantalla, por favor. Claro. Ahí está. Súper. Yo quiero invitarlos hoy día entonces a iniciar este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos días nos han tenido muy conmovidos a nivel mundial por todos los conflictos universales que tenemos y particularmente por los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania. Pero también hay diversas necesidades donde la paz se requiere en otros lugares del orbe. El Papa ha llamado por estos días insistentemente a orar juntos para que venga la paz. Luego también en nuestro país tenemos una serie de conflictos, tenemos zonas en Chile donde la violencia ha ido como pegándose y nos tiene muy preocupados. En Colombia también hay lugares y hay necesidades donde queremos que la paz reine. Entonces quiero invitarles hoy día a unirnos a toda esta gran cantidad de hermanos que sufre a nivel universal, necesitando y pidiendo la paz para poder vivir en un mundo mejor, en un mundo donde esta condición de hijos de Dios nos haga verdaderamente vivir y creer que todo esto es posible. Francisco de Asís hizo esta oración precisamente para pedir el don de la paz. Así es que hoy día les invito a que juntos podamos decirla
para invocar este don de la paz de parte de Dios nuestro Señor. Digamos juntos: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Pedimos al Espíritu del Señor que nos asista y que todo este encuentro en el que nos va a guiar la hermana Gabriela, Él también la ayude con su sabiduría y podamos aportar con todo esto a esta necesidad de paz que nuestro mundo tiene. En el Señor nos quedamos y hacemos de este encuentro un encuentro también de oración. Muchas gracias, Elmira, por esta oración que nos motiva a vivir y a transmitir, a ser mensajeros de paz desde lo que cada uno estamos realizando en nuestra familia, en nuestra pastoral. También quiero agradecer a la hermana Edu Viges, que está ayudándonos en el soporte técnico. Ya ella nos irá indicando lo que se requiera para ir compartiendo este tercer encuentro, ya sea si ella va a activar los micrófonos o ella me va a ir indicando quienes quieran participar con alguna pregunta, alguna reflexión, de acuerdo a lo que se va compartiendo de este itinerario de catequesis familiar. Gracias, hermana Edu. Gracias. De nada. Muy bien. Ahora voy a compartir con ustedes la presentación de este día, la que corresponde para este día. Perfecto. Miren, vamos a continuar en la presentación de la metodología. Ayer compartiendo la metodología de los encuentros, escuché algunos aportes sobre el interés de conocer también cómo se va desarrollando el encuentro evaluativo. Entonces me di la libertad para integrar en este compartir con ustedes el desarrollo del encuentro, de uno de los encuentros evaluativos. También el encuentro evaluativo va a desarrollar la metodología catequística, pero de diferente manera que de los encuentros con los padres. Entonces, lo vamos a ir descubriendo paso a pasito. Bien, les presento nuevamente el mapa visual del primer año, en donde podemos ubicar los encuentros evaluativos en este primer año. Y nos damos cuenta aquí, donde están esos zapatitos, nos indica que hay un encuentro evaluativo. Ese encuentro evaluativo está después de terminar las primeras 2 etapas, es decir, terminando las 3 unidades del itinerario de primer año, se ubica el primer encuentro evaluativo. Concretamente terminando las etapas que es el primer anuncio y la etapa del precatecumenado. El segundo encuentro evaluativo va a estar al final del primer año de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística y en la etapa del catecumenado.
Voy a compartir con ustedes lo que es el primer encuentro evaluativo para ir descubriendo, ir conociendo cómo se va desarrollando este encuentro de acuerdo a la metodología catequística que lo va construyendo. Bien, primeramente recordar que los encuentros evaluativos van a estar 2 en cada año, son 4 en total. Y estos encuentros los titulamos Con Jesús miramos nuestro caminar. Y estos encuentros permiten al catequista apreciar el aprendizaje de los contenidos doctrinales, la recepción de lo vivido en la comunidad y el camino que juntos han hecho al encuentro de Jesucristo y de la Iglesia. Este encuentro evaluativo va a tener un propósito que el catequista ha de tomar muy en cuenta. El propósito del encuentro evaluativo es hacer un alto en nuestro caminar cotidiano para contemplar y hacer memoria agradecida de lo que hemos vivido. Este alto en el camino nos ayuda a evaluar la relación con el Señor Jesucristo y la comprensión de los contenidos de fe que hemos venido desarrollando. Ese es el propósito de los encuentros evaluativos. Bien, y la metodología para el encuentro parte de estos elementos o contiene estos elementos. Va a resaltar el propósito del encuentro en los 4 momentos de evaluar, en los 4 encuentros evaluativos, va a resaltar el propósito para que el catequista no pierda de vista el por qué están realizando ese encuentro evaluativo. También va a haber un momento de motivación para el catequista de acuerdo al encuentro que se esté llevando a cabo, sea el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, tienen una motivación para el catequista para que lo pueda desarrollar. Esa motivación, más que decirle los materiales que requiere, etcétera, es una motivación que la lleva así como a mirarlo con más profundidad para que lo vaya desarrollando y no se pierda el propósito por el que se está realizando. Y de igual manera va a desarrollar estos 2 momentos, que es el preparemos el encuentro, que lo va a hacer muy diferente a como se hace en los encuentros de catequesis. Y después el segundo momento va a ser desarrollamos el encuentro y va a tener ahí la acogida, la presentación y la oración. Y ya después los 4 momentos del método catequístico los va a ir desarrollando. Bien, ahora vamos a partir ya con el encuentro propiamente como nos lo sugieren. Miren, como les decía, el propósito del encuentro lo va a tener así bien resaltado para que el catequista lo tome muy en cuenta. Y aquí, en donde dice amigo catequista, es las sugerencias, la motivación que le da al catequista para realizar este encuentro. Aquí me gusta mucho la motivación que les da para el primer encuentro, que así a grandes rasgos les está invitando a los catequistas que revisen juntos como comunidad, la familia, los hijos y ellos mismos que revisen el recorrido que han realizado durante estas 2 etapas que han ido concluyendo, que han ido caminando. Y bueno, esa es la motivación. E iniciamos con el primer momento que es preparemos el encuentro. Como les decía anteriormente, se va a desarrollar de diferente manera a como se hace en los encuentros de catequesis. Aquí en preparar el encuentro, sí lo hace junto con todos los catequistas de la comunidad, pero solamente le va a indicar lo que se requiere para desarrollar el encuentro. Es decir, a diferencia del encuentro de catequesis, no se van a reunir a reflexionar la palabra de Dios, no se van a reunir a hacer las otras actividades que se hacen en los encuentros catequísticos, ¿sí?
Solamente aquí le va a indicar lo que se requiere para desarrollar el encuentro evaluativo y le va a sugerir un horario. Aquí en las indicaciones tiene un objetivo, tiene como que le va ayudando a indicarle de qué manera es como va a ir desarrollando este encuentro evaluativo y qué es lo que queremos realizar, ¿sí? En este primer momento. Bueno, y dice, sugerimos realizar esta jornada simultáneamente con padres y niños para que tengan la oportunidad de compartir estos espacios. El encuentro se ha elaborado para ser realizado en un tiempo aproximado de 4 horas, ¿sí? Entonces ahí le va dando las indicaciones de cómo va a desarrollar este encuentro evaluativo y le sugiere, como ya les decía, un horario a realizar y ahí se los indica. Y también le está diciendo o le está sugiriendo al catequista que de preferencia sea en un lugar diferente al que se reúnen para recibir los encuentros de catequesis. Un espacio más amplio en la medida de las posibilidades, que sea un espacio más amplio en donde papás y niños o los adultos y los niños compartan este encuentro evaluativo. Van a haber momentos en que van a estar juntos, van a haber otros momentos en que lo van a realizar por separado y para eso pues se requiere de un espacio más amplio. Después él le va a indicar los materiales que necesita, le va a indicar al catequista los materiales que necesita para desarrollar el encuentro evaluativo. Bien, esto todo lo vamos a encontrar en Preparemos el Encuentro. El segundo momento es desarrollamos el encuentro y pues va a iniciar con un preámbulo, ¿sí? Antes de iniciar con los pasos del método catequístico en el que se va a desarrollar completamente el encuentro. Empieza con la acogida y la presentación. Ahí le indica al catequista que reciba a las familias con mucho cariño, a los niños, a los padres o a los adultos que los acompañan. También les va a presentar de qué manera se va a desarrollar este encuentro evaluativo. Le va a dar algunas indicaciones, como por ejemplo, si están en un espacio diferente a donde reciben el encuentro de catequesis, pues le va a decir en dónde se encuentran pues las salas donde se van a reunir los niños, donde se van a reunir los adultos, el lugar donde van a hacer la oración, los baños donde pueden beber agua, etcétera. Le va a estar dando todas las indicaciones a las familias para que iniciando con la oración ya las familias estén pues ya con confianza, sin ninguna preocupación a dónde se van a dirigir ante alguna necesidad. Bien, y después de esta acogida y presentación, iniciamos con la oración, que se propone que se realice en 15 minutos. Y de igual manera nos indica aquí que es un momento común con adultos y con los niños. Y ya va a ir desarrollando esta oración muy bonita. Algo que me llama mucho la atención y sobre todo que me gusta, me encanta un gesto que hacen los padres o los adultos con los niños, que es dice que al concluir el momento de la oración juntos, pide a los padres que realicen la señal de la cruz en la frente de los niños y enseguida los niños a los padres. Es un momento en el que papás o adultos junto con los niños se preparan ya en la presencia del Señor para vivir este encuentro evaluativo. Y a la vez como que afianza ese camino que han iniciado ya juntos los niños y los adultos. Bien, después del momento de la oración, vamos a iniciar con el momento de la experiencia que titulamos Compartimos nuestro camino. Y para este momento
se sugiere que se realice en 45 minutos. Y tiene un propósito. Dice, en este momento queremos que las personas compartan los elementos más significativos de este proceso evaluativo, su relación con la persona de Jesús, con los hermanos, y los contenidos de la fe y celebración de la Eucaristía. Y ahí van a realizar una actividad juntos en familia. Van a realizar una actividad en donde van a ir ellos reconociendo su caminar. Va a ser a través de un ludo que se llama el ludo de la catequesis familiar, y ahí le va a dar las indicaciones al catequista cómo haga esos grupos, esos equipos, y de qué manera van a ir participando en esta actividad. Muy bien, me informan, hermana Edu, que hay varias personas esperando para ingresar a la sala. A ver, permítanme. Ya todos están aceptados. Ah, perfecto, gracias. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, como les venía yo compartiendo, el ludo de la catequesis familiar tiene algunas actividades para realizar con los padres, con los niños, y en el libro del catequista va a tener ahí cómo se va a desarrollar, que se va a desarrollar a través de preguntas, a través de que complete la oración, ¿sí? Y déjenme ver aquí. A través del teatro en mímica, a través de palabras mudas y todo eso. Eso en este momento que es el momento de compartir, o el momento de la experiencia. Y ya después iniciamos con el momento del anuncio, y que titulamos Jesús nos habla en su palabra. Y también va a ser junto con los adultos y con los niños. El objetivo de este momento es que las personas hagan una aplicación de la palabra de Dios en situaciones concretas de su vida. Esto permite observar cómo han internalizado el mensaje cristiano y cómo lo van proyectando en su vida. Y ya ahí un adulto proclama la palabra de Dios, un niño sostiene un cirio, una vela, junto a quien está proclamando la palabra de Dios, signos que le dan un significado muy profundo para el creyente ante la escucha de la palabra de Dios. Bien, después de la proclamación del texto bíblico, se va a dividir la comunidad en 3 grupos e invita a actuarlo, adaptándolo al tiempo y circunstancias en las que creemos que Jesús sale a nuestro encuentro. Y ya dice, le sugiere al catequista, coméntales que pueden ser esas experiencias de dolor, de tristeza, de alegría, de gozo, etc. Y ya después de la representación o de la dramatización o actuación del texto bíblico que se proclamó anteriormente, se va a separar los adultos y los niños, ¿sí? Dice, en un segundo momento divide a los adultos y a los niños en grupos para realizar la siguiente actividad. Van a realizar una actividad los niños y una actividad los adultos. En la actividad de los niños, el catequista le va a entregar una hoja en blanco, los lápices de colores, y van a expresar en un dibujo la escena que escucharon y que miraron, ¿sí? Que representaron junto con los padres, destacando los elementos que más le llaman la atención de Jesús. ¿Qué elementos de Jesús le llama más la atención? ¿Sí? Eso lo va a plasmar en un dibujo. Al ir concluyendo los dibujos, le va a pedir que los vaya poniendo le vaya poniendo un nombre o título al dibujo que realizaron, y que los vayan colocando en un lugar así en donde va a ser la oración, ¿sí? La oración final. Y ya la actividad de los adultos les está
pidiendo el catequista identificar las actitudes y enseñanzas de Jesús que se han ido expresando en las unidades trabajadas de la catequesis familiar. Y así. Bien, y ya aquí le da una sugerencia ahí al catequista, una guía en donde va resaltando las actitudes y enseñanzas de Jesús que queremos que tanto los padres como los niños vayan descubriendo. ¿Sí? Después de un tiempo apropiado, invita a los grupos de padres a reunirse y compartir brevemente sus reflexiones. Para cerrar este momento, reúne a los padres y a los niños en el mismo lugar y resalta las actitudes y enseñanzas de Jesús que se han querido lograr en este tiempo, así como los principales contenidos. Bueno, eso es, terminamos este momento, el segundo momento que es el anuncio, lo terminamos ya con estas actividades y ahí le sigue dando las indicaciones al catequista para que lo vaya cerrando. Después pasamos al tercer momento, que es el momento del compromiso y la misión, que titulamos Feliz el que pone en práctica la palabra del Señor, y esto se va a realizar en 30 minutos. Y el objetivo de este momento es que las personas hagan una síntesis de lo aprendido en la etapa y se propongan dar pasos para proyectarlo en la vida, fortaleciendo la experiencia cristiana en relación con Jesús, los hermanos, la Eucaristía y ambientes en que nos desenvolvemos. ¿Sí? Y luego va a invitar a los grupos a hacer un compromiso familiar. Y entonces ahí ya les van a ir indicando la actividad para realizar este compromiso familiar. ¿Qué pasos queremos dar para profundizar nuestro encuentro con Jesús? Y luego ahí van a escribir qué pasos quiero dar con Jesús, con nuestra familia, con nuestra comunidad parroquial, con nuestros vecinos. Nos dice, al concluir el momento del compromiso, invita a todos los integrantes a reunirse en torno al altar o lugar que tienes preparado para la oración. Y continuamos con el cuarto momento, que es el momento de la oración y la alabanza. Y la titulamos La fiesta con Jesús. Y esto se realiza en 25 minutos. Y ya nos da aquí las indicaciones de igual manera de cómo se va a realizar este momento. Reunidos como comunidad de hermanos en Cristo Jesús, invítalos a ponerse en presencia del Señor, ya en el nombre de la Santísima Trinidad. Coméntales que haremos oración a partir del texto bíblico y nos ayudaremos de una imagen. Invítalos a tranquilizar el corazón, guardando silencio y todo lo que se requiere para este momento de oración, todas las indicaciones. Y ya el catequista, bueno, aquí da una sugerencia. Después de la oración por la familia, da una sugerencia que es, si se quiere proceder a la entrega de la palabra de Dios, este es el momento para hacer el rito, tal y como está señalado en el subsidio litúrgico. Si no se realiza aquí, es importante que recuerdes la fecha y las cosas prácticas para la celebración. ¿Sí? En la práctica, yo me he dado cuenta que se realiza no en este momento, sino que buscan otro día para realizar esa segunda celebración de admisión al catecumenado y entrega de la Sagrada Escritura. Bien. Y ya después termina el encuentro con una oración y con un canto que se sugiere aquí, las maravillas y sueños. Y así es como termina el encuentro evaluativo. Aquí indica, en el libro del catequista, le indica la celebración que le sigue a este encuentro evaluativo. Muy bien, pues ya para terminar con todo lo que es compartirles la metodología que utilizamos, que ocupamos en el itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística,
me gustaría escucharlos, me gustaría saber si tienen alguna duda o si quieren compartir alguna reflexión que quieran. Este es el momento. Ahí la hermana Edu ya les abre el micrófono. Hilde Araujo. Y nomás que no te escuchamos, si puedes abrir tu micrófono. Ya. Listo, Ahora. gracias. Sí, buenos días. Buenos No días. sé si aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, si una parroquia está interesada del lote completo de los materiales, ¿cómo hacemos para adquirir, empezar a estudiar con los catequistas o con el Padre Manuel? No sé cómo es el procedimiento para esos casos, porque aquí hay parroquias, bueno, yo por lo menos yo soy sacerdote. Conozco 3, 4 parroquias que como a nivel como individual o por iniciativa de los sacerdotes están trabajando este material. Entonces, no a nivel global, pero algunos sí ya están trabajando, pero cuando uno quiere adquirir estos materiales, ¿qué camino se hace? Yo pienso que ahí con Padre Manuel y su equipo, ahí les van a informar en qué momento pues van a poder adquirir estos textos. También les van a informar, pienso yo, no sé, Joana, tú corrígeme, les van a preguntar si lo ven necesario llevarlo a cabo en su arquidiócesis. Todos esos detallitos yo creo que lo van a ver con el Padre Manuel y su equipo. Sí, señora, sí, pues digamos que la idea es que, pues conociendo la experiencia, podamos también hacer un ejercicio nosotros de ver de esa experiencia qué elementos podemos retomar y pues ir aplicándolo propiamente al contexto, porque si bien tenemos de pronto similitudes, pues hay situaciones o cosas muy concretas de nuestra arquidiócesis que sí nos piden pues aterrizarlo más a nuestro contexto, al contexto de las parroquias. Entonces, esta es apenas una primera fase para que conozcamos y ya luego vendrá un camino pues un poquito más amplio para ver cómo podemos ir adoptando esta catequesis familiar aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias, Joana. También Janet Rivera, ¿quieres decirnos algo, Janet? Buenos días para todos. Y mi pregunta está más encaminada hacia, yo trabajo con arquidiócesis, hacia la capacitación. O sea, el catequista que quisiese implementar la metodología de catequesis familiar, yo veo que el material tiene mucha instrucción, o sea, dice cuántos minutos, cuánto tiempo. ¿Bastaría solamente eso? O sea, yo tengo mi material, lo leo, lo preparo y digo, hoy voy a hacer esto, sigue esto, bla, bla, bla. ¿O necesitaría o requeriría particularmente un catequista alguna otra formación? Aquí en la Arquidiócesis de Santiago los catequistas tienen formación. Concretamente para el desarrollo de este itinerario, sí se encuentran, sí se les da sí se encuentra esa formación, sí se les sigue dando el acompañamiento. No solamente es conocerlo, sino hacerlo propio, porque como les decía anteriormente, de lo contrario, si no se continúa una formación con los catequistas, se podría caer que solamente reciben una información y no, se les da ahí sin me surge una inquietud, perdón, me surge una inquietud y es, listo, la base la tienen nuestros catequistas, acá tienen una base que se llama la escuela SPAC. Ellos tienen una base de formación como catequistas y esto sería como una especialización para ellos. ¿No requerirían más sino el material? Esa respuesta la pueden dar el equipo arquidiocesano de Bogotá. Yo te comparto la experiencia que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Santiago. Los catequistas también tienen una formación permanente, pero aparte siguen llevando algún acompañamiento que se requiera en cuanto a la aplicación de este itinerario en sus parroquias.
Eso, Janet. Gracias, hermana. De nada. Jorge, Enrique e Iván también tienen. Bueno, vamos con Jorge Enrique. Creo que me le atravesé al padre Iván Felipe. Bueno, hermana y equipo pues de la diócesis, felicitaciones por ese trabajo tan grande, asombroso. La pregunta mía va en el siguiente contexto. Yo veo y hemos discutido un poquito con la compañera que estamos recibiendo esta formación, que esto forma parte de un proceso mucho más amplio y de un cambio de paradigma que tal vez Joana Ortica, que intervino, nos lo explicaba. Nosotros tenemos un programa, un paradigma todavía de contenidos, en temas, en cositas así como flash, y todavía seguimos hablando de primera comunión. Ustedes la rompieron, como decimos aquí en Colombia, al mencionar vida eucarística. Ya con ese término, con ese concepto, le rompe a uno muchos esquemas. Entonces la pregunta va por el siguiente lado. Este itinerario pertenece a un proceso de transformación de una pastoral familiar mucho más amplia, según creo entender, que obviamente corresponde a una parte de la preparación de los niños para su vida eucarística, donde la familia toma un papel preponderante. Y obviamente la formación de los catequistas y todo va en conjunto con el cambio de paradigma. Este itinerario es mucho más grande, mucho más amplio, es decir, de pronto podríamos enterarnos si hay algo más grande que solamente la preparación para la vida eucarística. Miren, como la palabra lo dice, como el título, el nombre de este itinerario lo dice, es una iniciación de catequesis a la vida eucarística. Es una iniciación. Y no se busca solamente que reciban el sacramento, sino iniciarlos a la vivencia de la vida eucarística, a toda la familia. Ya en las parroquias se les va dando acompañamiento de diferente manera a las familias y a los niños, concluyendo este itinerario. No es que reciben la Eucaristía por primera vez y ya se gradúan y se van, sino que es el inicio de una vida eucarística más activa, más en comunión con Jesús sacramentado. Entonces, es una iniciación y le continúa, claro, la formación, su formación cristiana continúa, no termina ahí. No sé si le doy respuesta a lo Tal que... vez la pregunta es hacia la familia más que hacia el niño. Si la familia Sí. continúa, obviamente, con la iniciación, pero continúa con un programa más amplio. Claro, eso es lo que se pretende, eso es lo que se busca. Ya las de parroquias tendrán que tener listo, preparado, qué se les va a ofrecer a esas familias que salen de esta formación o que terminan esta formación para continuar su formación cristiana. Por eso este itinerario pone en dinámica a toda la pastoral, porque no significa que recibiendo este proceso de catequesis hasta ahí queda, sino que debe de continuar. Y por eso a toda la iglesia en general la pone en dinámica, en acción, en buscar cómo darle continuidad a este proceso. Como les compartíamos anteriormente, algunas parroquias aquí en la arquidiócesis reciben a las familias formando comunidades eclesiales de base o alguna otra pastoral en donde puedan ellos continuar su formación cristiana. A los niños de igual manera, en algunas parroquias hay algunos grupos, ya lo mencionaba ayer Selmira, como los acólitos, o algún otro grupo como los caminantes. Aquí creo que se les sigue dando continuidad a los niños en su formación. En dado caso que no hubiera algún grupo, pues la parroquia tendría que ponerse las pilas, si se puede decir, para acoger a estas familias. Las familias, cuando terminan este proceso, quedan motivadas. Como yo les decía al inicio, si el itinerario, quienes estuvieron acompañando a las familias, a los niños, los acompañaron de tal manera que las familias verdaderamente se encontraron con Jesús,
que verdaderamente se enamoraron de Jesús, el resultado es que ellos querrán continuar conociendo a Jesús, que ellos mismos se van a dar cuenta que no han conocido completamente a Jesús. Conocieron una parte muy especial, muy importante para afianzar ese paso, ese caminar de seguir conociéndolo. Entonces, las familias terminan motivadas, los niños terminan motivados y la parroquia ha de acoger esas familias de alguna manera, ayudándoles a ubicarlos, a ubicarlas en alguna pastoral donde puedan continuar su formación cristiana. Eso es. Bueno, te comparto la experiencia de aquí de la Arquidiócesis de Santiago. Gaby. Bien, a ver, ¿sí? ¿Me permites tantito? Claro. Respondiendo un poquito a lo que te preguntaba Iván, creo, no me recuerdo bien. No sé si aquí en la pantalla se alcanza a ver, pero lo que ya decía la hermana Gaby, después de los 2 años de catequesis, la arquidiócesis sí tiene un material que se llama Y lo seguimos en comunidad. Y ese material es también como un proceso para 1 año con la finalidad de que después se puedan insertar en alguna pastoral propiamente de las comunidades, de las parroquias. Pero sí hay materiales que tiene la arquidiócesis para dar seguimiento. Eso nada más quería compartir. Sí, así es. Ahí después les voy a presentar el texto que le da continuidad. Bueno, eso. Iván Felipe, ¿quieres preguntar algo o compartir algo? Quiero hacer una serie de preguntas en cuanto a la estructura que plantean, en cuanto a los temas. ¿Cuál fue como el criterio de selección para llegar a que eso sean como los acentos que debían tener los itinerarios? Lo otro que quisiera preguntar es si han tenido algún proceso de revisión y cuál es el impacto o cuál es la participación que tiene la familia en esos itinerarios que están establecidos. Lo otro que quisiera preguntar es ¿cómo valoran ustedes el impacto que esto ha tenido en las familias? Pues les escucho que algunas quedan muy motivadas, que algunas continúan, pero pues quisiera saber más si me pueden ayudar a entender si ustedes han visto alguna transformación en las dinámicas o en la realidad familiar y si lo han podido, digamos que de cierta forma medir, pues para poder pues, tener como ese criterio. Y ya lo otro creo que ya lo respondieron, que era eso, que cuáles eran las iniciativas que ustedes como diócesis han planteado para continuar a las familias, pero ya lo respondiste. Ok, muy bien. Bueno, en un inicio hemos compartido con ustedes que este itinerario está inspirado en el camino catecumenal y por eso se han ido desarrollando de tal manera que vayan, que se vayan dando etapas, pasos en el cual vaya sobre todo asegurando esa experiencia de encuentro con Jesús en su palabra y en la Eucaristía. Y en cuanto también a lo que me preguntas, mira, el audio se oye como cortado y entresaqué lo que tú me estás preguntando, ¿vale? Entonces, sí ha habido renovación de este itinerario. Se hace una evaluación cada determinado tiempo y se va mirando que las familias van cambiando y por lo tanto se ha hecho una renovación a este itinerario de catequesis familiar, integrando los elementos que van dando respuestas según la realidad de las familias en ese momento en que se hace esa renovación. Eso sería, Iván, no sé si te respondí bien. Hilde, Miriam. Una pregunta, hermana. En Argentina, creo que en la diócesis de San Isidro, y no, yo soy de Paraguay, hemos conocido esa experiencia, pero la pregunta es,
los catequistas, por lo menos la experiencia que yo conocí, los catequistas eran matrimonios guías, los animadores más jóvenes con los niños. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Son catequistas individuales o son parejas, matrimonios o cuál es lo ideal en ese campo? Ideal sería, como les compartíamos al inicio, que la catequesis familiar aquí en Chile partió en los mismos hogares, teniendo la preparación, la formación en los mismos hogares. Después, por la salida de los papás y las mamás al trabajo, a sus empleos, se fue dando esta otra dinámica. No sé, Selmira, la experiencia que tú tengas en cuanto a la historia de esto que pregunta, que nos preguntan aquí. Tú has hecho un buen recuerdo. Mira, en realidad nosotros tenemos una diversidad de experiencia en términos de los catequistas que acompañan los grupos, pero tenemos una gran mayoría de mamás. Son mujeres en general las que van guiando los grupos de papás en catequesis. Encontramos en algunas comunidades también que hay matrimonios, que hay parejas que los van guiando, pero hay un porcentaje muy alto de mamás, porque la diversidad familiar hoy día también es bastante amplia, ¿no? Entonces, son ellas las que van guiando los grupos de catequesis. Ahora, los jóvenes que van acompañando a los niños, se cuida de que sean chiquillos, por ejemplo, que han pasado por la catequesis de confirmación, de tal manera que ellos puedan iniciar este proceso de misión y de apostolado como catequistas de niños. Muchos jóvenes que están en el último año de su catequesis de confirmación o ya post confirmación, muestran interés por la catequesis, entonces ellos son iniciados también como catequistas de niños. Eso es lo que, mira, históricamente en nuestro país la catequesis familiar empezó a la interna de las familias y eran mamás catequistas las que educaban a sus hijos y se juntaban entre un grupo de ellas y se ponían de acuerdo y iban haciendo el catecismo en ese tiempo. Y ese estilo ha sido tan significativo que se ha mantenido hasta hoy, como decía recién, en un porcentaje alto. Son muchas las mamás. La catequesis familiar tiene un rostro femenino muy fuerte en nuestra iglesia chilena. Pero también, como digo, hay en muchas comunidades la presencia de matrimonios, de parejas que van acompañando a los papás. Gracias, Elmira. Por último, voy a dar la palabra, discúlpenme, porque nos falta otra parte que compartir con ustedes, muy importante de este itinerario. Entonces, le voy a dar la participación a 2 personas más y después continuamos con la presentación del itinerario bíblico y eucarístico que forma parte de este proceso de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, y volvemos a abrir los micrófonos para que ustedes nos hagan sus preguntas, sus reflexiones y eso. Bueno, Diego, ¿quieres preguntarnos algo? ¿Quieres compartirnos algo? Buenos días, mi nombre es Diego Meche, soy catequista de la parroquia San Juan Noima, aquí en Bogotá. Nosotros, nuestro párroco, el padre William Zuleta, venía con esa idea desde el momento en que él se posesionó acá, de la catequesis familiar. Entonces, sobre el 2020 se habló de catequesis familiar, pero entramos en el proceso de pandemia, entonces quedó todo un poquito parado. El año pasado lo intentamos hacer nuevamente de forma virtual, aunque fue muy complicado, logramos pues algo en ese proceso, ir dando un poquito de tumbos. Veíamos sí la importancia de separar por momentos a padres y a hijos,
como también este año reflexionamos sobre el hecho de que, pues aquí específicamente se da ese proceso de una débil adhesión a la persona de Cristo, entonces contemplábamos de pronto esa posibilidad de asimilar algo del proceso catecumenal, no como ustedes lo tenían, pero pues estábamos mirando esa alternativa. Hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, es que ustedes en Chile, por lo que les he escuchado, pues es un proceso que lleva muchísimos años y asumo, no sé si estaré equivocado, que ya allá tienen como da por sentado que todos los padres tienen que ir a hacer una catequesis con los hijos, ¿cierto? Cosa, y no sé si tienen algún formulario, de todas maneras realizan algún periodo como de concientización de los padres, porque aquí nosotros nos hemos visto en esa necesidad perentoria, ya que el padre estaba acostumbrado a que mando a mi hijo, me lo preparan a lo largo del año y al final del año pues me dicen si qué otra cosita hay que hacer y ya. Entonces, como que cambiar ese chip ha sido una cuestión un poco complicada, entonces nos ha tocado diseñar un formulario diferente, una entrevista con los padres para pegar una primera concientizada, explicarles cómo va a ser el proceso para que ellos empiecen a ser conscientes. Entonces nos hemos ido mucho por el lado de la transmisión de la fe, de que es importante que ellos transmitan la fe porque sus hijos finalmente a quienes los imitan son a ellos. Si no ven en ellos ese carisma católico, ese carisma cristiano, pues evidentemente cualquier trabajo que nosotros hagamos no va a tener sentido, porque simplemente se va a tomar como el cumplimiento de un requisito y nada más. Más sin embargo, hay algunos frutos. Alguna familia, la madre ahora es catequista con nosotros. Algunos chicos han intentado, como tú lo decías hace un momento, ser parte del grupo de catequistas y los más pequeños pues han ido formando parte también del grupo de acólitos. Sin embargo, sí también vemos que sucede mucho, a pesar de que nos han ido acompañando, pasa este periodo de iniciación a la vida eucarística y ya no los volvemos a ver sino ocasionalmente, pero a lo menos nos gusta que los vemos ocasionalmente. Eso es algo de rescatar porque anteriormente pues llegaban, hacían su primera comunión y ni más. Entonces ahora pues por lo menos vemos que con alguna intermitencia por lo menos los volvemos a ver. Entonces, no Así sé si es. ustedes tengan algo especial o algún consejo especial para esto de las entrevistas, que es como el punto donde nosotros arrancamos. Sí, mira, el involucrar a los padres en el proceso de formación para sus hijos no es tarea fácil, es difícil, pero por la experiencia que yo me he dado cuenta en algunas parroquias, sí se convoca a los papás en algún primer momento, a los padres o a los adultos que van a acompañar a los niños o que están acompañando a los niños en su educación cristiana, se les convoca y se les da a conocer en qué consiste este itinerario, su participación dentro del itinerario. Sí hay algunos que acuden a la formación y que se ponen en ese acompañar con sus hijos. En la mayoría de las veces de lo que yo te puedo contar de mi experiencia, asisten las mamás. Los papás también, pero son más las mamás o las abuelas o las tías o quienes estén acompañando al niño. Son los que asisten a la formación también ellas, ¿no? Como te digo, no es tarea fácil, es difícil, pero nosotros buscamos motivarlos en ese primer encuentro que se tiene con quienes van a acompañar a los niños o que quieren iniciar este proceso de catequesis familiar, pues ahí se les da como las indicaciones que se tendrían que asumir ellos para acompañar a estos niños en este proceso de catequesis. Entonces, no es tarea fácil, es difícil, pero los catequistas como somos muy activos, muy creativos y siempre no nos quedamos con el no y buscamos que la familia se involucre. Yo pienso que ustedes también ahí en Bogotá hacen ese esfuerzo y siempre va a ser.
No es que nosotros ya lo tengamos, lo hemos logrado definitivamente y ya al 100, no. También seguimos en esa búsqueda de integrar cada vez más a los padres, a las madres, a los adultos que están acompañando a los niños en la catequesis familiar. Eso. Y por último, Miriam, Gracias. ¿quieres decirnos algo? Como lo ha dicho la hermana, creo yo que no es tarea fácil. Me parece importantísimo que existiera como primero un plan de trabajo muy aterrizado, pero muy flexible, que incluya itinerarios de iniciación cristiana como general, para empezar a llegarle a esas personas adultas, adolescentes, niños, que de pronto no han tenido la oportunidad. Y teniendo en cuenta los diferentes sacramentos. Qué bonito. Yo no sé en estos momentos si tengamos ya un itinerario, por ejemplo, para bautizos, para primeras comuniones, eucaristías, para confirmaciones, para matrimonios, para los diferentes sacramentos. Que si yo como adolescente me perdí el itinerario de bautizo, no importa, puedo hacer el de confirmación, por ejemplo, pero qué lindo que ese caminar de esa iniciación cristiana abarque no solamente a las mamás, que si uno tiende a ser como el que arrastra, el que jala, pero también a los niños, a los adolescentes, que muchas veces uno los ve perdidos, que no saben para dónde va, y ver que ellos también tengan la oportunidad de ver, decir, mire qué bonito que no, ay, no me interesa eso, confirmación, no me interesa la primera Eucaristía, pero por ejemplo me interesa monaguillos. Yo abogo por los monaguillos, yo soy catequista de monaguillos y eso no ha sido nada fácil, porque como que le toca a uno luchar con los padres y le toca a uno también luchar con los niños, y llegan a una adolescencia y ya como que no, qué lindo que así se salgan, si ya llegaron a la adolescencia, se salgan de monaguillos, pero que ellos a su vez puedan transmitir esa experiencia que les quedó, que existiera un itinerario. Nosotros tenemos acá unos excelentes libros de guías, pero que existiera como un itinerario para diferentes, tantos aspectos en la vida que hay, no solamente de los sacramentos, sino de esa, que todos estuviéramos como caminando por esa iniciación cristiana que puede llenarnos tantos vacíos que hay. Entonces, como que creo yo que es indispensable tener como un plan muy aterrizado, el apoyo de los diferentes párrocos y tratar de ampliar ese círculo de catequistas que sean, porque es que hay veces tienden a ser un poco cerrados y decir, no, aquí cualquiera es bienvenido. Quiere aprender, pues aprenda. Nadie nació aprendido. Entonces, como ser más flexibles, como tener claridad, como decir, mire, estas son las oportunidades, todos tenemos muchos dones, defectos, pero también muchas virtudes, y muchos dones que están ahí de pronto muchas veces perdidos. Muchas gracias, hermana, porque... Gracias, Miriam. Muchas lindo. Gracias. Bien, vamos a continuar. Está Susan también levantando su mano. Vamos a dejar bueno, ok, Susana. Buenos días para todos. Bueno, yo quiero solamente aportar un poco de lo que trabajamos en nuestra parroquia, también aquí en Bogotá. Y es que el párroco ha implementado pues una idea muy, muy bonita para llamar a los papás. Hemos trabajado y estamos trabajando con la escuela de SAE, y nosotros miembros de la parroquia ya hemos culminado pues hasta el nivel 5, que es pues el proceso hasta el momento. Entonces él lo que ha hecho es convocar a todos los padres de estos niños de catequesis, tanto de comunión como confirmación, y ya comenzamos la tarea. Ya se les entregaron los módulos, y nosotros que ya hemos hecho el proceso somos las personas encargadas también de apoyar a los papás junto con el párroco. Entonces, en el momento que los chicos van a estar recibiendo su catequesis, los padres también van a estar recibiendo la catequesis con los módulos de SAE.
Entonces también es una forma pues de atraer a las familias completas, apoyarnos y lo que dicen ustedes, quien quita que le guste participar, que más adelante sea un proclamador, más adelante sea de la pastoral familiar, que es lo que estamos pues nosotros como iglesia tratando de rescatar las familias. Así es. Muchas gracias, Susana. Miren, quiero proponerles algunos minutos de descanso, bueno, pues para que puedan levantarse un poquito y unos 5 minutitos y regresamos. ¿Qué te parece, Joana? Joana. Ahí ya puede activar el micrófono. Ah, ya. Gracias, sí, hermana, de acuerdo. Muy bien, pues en 5 minutitos regresamos para dar continuidad a la presentación a lo que se refiere el itinerario bíblico y eucarístico que desarrolla este itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. 5 minutitos. Perfecto. Continuamos esta formación, este compartir del itinerario de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Ahora quiero compartir con ustedes lo que corresponde al itinerario bíblico y eucarístico que se desarrolla en esta catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Bien. La catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística entrega sus contenidos en torno a 2 grandes elementos que se articulan en formas de itinerarios. Lo que es el itinerario bíblico, que consiste en la secuencia de lecturas bíblicas que estructuran el tema de cada encuentro. Y el otro elemento que es el itinerario eucarístico, que consiste en la secuencia de temas y aspectos sobre el sentido y la celebración de la Sagrada Eucaristía. Vamos a dar inicio a lo que corresponde al itinerario bíblico. Bien, quiero iniciar este momento con esta cita bíblica que nos va a iluminar este compartir. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Esta cita bíblica, esta cita del Salmo 119, nos hace mirar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano, en la vida del creyente. La palabra de Dios quiere ser esa luz, esa guía para nuestra vida, para nuestro camino, para poder darle sentido a todo lo que estamos viviendo. Por eso la catequesis quiere poner al alcance de las familias la Sagrada Escritura para que a través de ellas padres y niños logren encontrarse con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios en este itinerario debe ser presentada a cada persona como una abertura a sus problemas, es decir, una respuesta a sus interrogantes, una solución a sus problemas, una contestación a sus preguntas, contestación a sus preguntas, una ampliación de sus valores, al mismo tiempo que el lugar donde encuentran, que será el lugar donde encuentran eco
sus aspiraciones más profundas. Esto ha de realizarse de una manera en que el catequista verdaderamente haya tenido la experiencia y vive esa experiencia constantemente de la palabra de Dios en su vida. Cuando el catequista comparte con las familias este espacio de contacto con la palabra de Dios, lo ha de hacer desde su experiencia, ¿sí? De encuentro de Jesús con la palabra. Bien, entonces, mirando por qué es importante, por qué es central la palabra de Dios en este itinerario, porque a las familias, a los niños, se les lleva a encontrarse a Jesús también en su palabra, que está dentro de este proceso de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Bien, el itinerario bíblico del primer año de catequesis familiar va a contemplar un total de 26 textos bíblicos distribuidos en 22 encuentros y en las 4 celebraciones. Considerando solamente los encuentros, hay 18 textos bíblicos correspondientes al Nuevo Testamento y 4 al Antiguo Testamento. De estos 22 textos bíblicos, más del 50% han sido tomados de los evangelios de San Lucas y de San Juan. Y los textos bíblicos que se desarrollan en el primer año, tenemos 8 del Evangelio de San Lucas, del Evangelio de San Juan tenemos 4, de San Mateo 2, de San Marcos 2, de Hechos de los Apóstoles 1, de la Carta a los Romanos 1, del Génesis 2, del Éxodo 1 y de Jeremías 1. En total se hacen 22 textos bíblicos que conforman este primer año de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Se toman los textos de Génesis, Éxodo y Jeremías, resaltando esa alianza y esa promesa de Dios para con su pueblo. Y ya conforme al desarrollo de los encuentros, vamos a la luz de esta palabra de Dios, vamos descubriendo esa alianza y esa promesa que Dios nos hace a nosotros también y que la ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Bien, el itinerario bíblico del segundo año de la catequesis familiar contempla un total de 19 textos bíblicos distribuidos en 19 encuentros y 4 celebraciones y un retiro. Bien, aquí están distribuidos de esta manera. Del Evangelio de San Lucas están 5 textos, en San Juan 4, en San Mateo 2, en Primera de Corintios tenemos 2, de Efesios está 2, del Apocalipsis 2, de Romanos 1 y de Hechos de los Apóstoles 1. En total son 19 textos. Bien, y ¿cómo es la frecuencia de los libros de la Sagrada Escritura en todo el itinerario? Bien, vamos a ver que el del Evangelio de San Lucas, de los 2 años, vamos a encontrar 13. Del Evangelio de Juan vamos a encontrar 8. Del Evangelio de Mateo 4. Del Evangelio de Marcos 2. Del libro del Génesis 2. De Romanos, de la Carta a los Romanos 2. De los Hechos de los Apóstoles 2. Del libro del Éxodo 1. De Jeremías 1, del Apocalipsis 2, de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios 2 y de Efesios 2. Así es como está distribuido el itinerario bíblico en los 2 años de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Ahora vamos a contemplar
el itinerario eucarístico. Después de presentarles yo el itinerario eucarístico, vamos a ir conociendo también cómo va a la par del itinerario bíblico y el itinerario eucarístico. Bien, la progresión de temas catequísticos bíblicos y eucarísticos del primer anuncio, en la etapa del primer anuncio a la familia se van a distribuir de esta manera. Bien. Conociéndonos, hacemos el camino juntos. Aquí está distribuido el primer texto bíblico, ¿sí? En la primera etapa. Y vemos aquí Génesis 2, Romanos 12, en el encuentro 3, reconociendo nuestra búsqueda de Dios, vamos a retomar Hechos 17, 27. En el cuarto encuentro, les anunciamos una gran noticia, Jesucristo. Ahí vamos a encontrar la cita bíblica del Evangelio de Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para la etapa del precatecumenado, que viene siendo Jesucristo viene al encuentro de la familia. En la unidad 2, Dios sale a nuestro encuentro en su Hijo Jesucristo. Ahí ya vamos a encontrar el itinerario bíblico y el itinerario eucarístico, ¿sí? Cómo se va a ir desarrollando y cómo van haciendo referencia uno con otro. Bien, en el encuentro 5, Jesucristo sale a nuestro encuentro, vamos a encontrar la cita bíblica de los discípulos de Emaús, de Lucas, y el itinerario eucarístico que va a resaltar van a ser los grandes momentos de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En el encuentro 6, que se titula Jesucristo comparte nuestras alegrías y tristezas, vamos a encontrar el texto bíblico que es la aparición a los discípulos que se encuentra en Lucas 24, y el itinerario eucarístico será reflexionar, profundizar, conocer en el rito de la comunión, el signo de la paz. En el encuentro número 7 de esta segunda unidad, que se titula Jesús nos conoce y está con nosotros, la cita bíblica que va a iluminar este encuentro es la aparición de Jesucristo a orillas del lago, que se toma del Evangelio de Juan. Y aquí vamos a profundizar, a conocer, a reflexionar sobre lo que nos dice la Iglesia acerca de la transubstanciación y algunos signos de la Eucaristía, como es la genuflexión, el altar, el sagrario. En la unidad 3, que se titula Jesús comparte nuestra vida, en el encuentro 8, la cita bíblica que va a iluminar este encuentro, que se titula Recibimos a Jesús en nuestro hogar y escuchamos su palabra. El texto bíblico es el de Marta y María, que se encuentra en el Evangelio de Lucas 10, de los versículos 38 al 42, y en donde vamos a reflexionar, a profundizar o a conocer el itinerario eucarístico referente a el domingo y las lecturas de la liturgia de la palabra. En el encuentro 9, Jesús transforma la vida de nuestras familias. El texto bíblico que lo ilumina son las bodas de Caná, Juan 2, del 1 al 12. Y en cuanto al itinerario bíblico, vamos a profundizar, a conocer, a conversar en torno a la Eucaristía, a que la Eucaristía es una fiesta y un banquete en que el alimento es el Señor. Y en el encuentro 10, que se titula Jesús quiere que los niños lo amen, el texto bíblico es dejen que los niños vengan a mí, se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y en cuanto al itinerario eucarístico es la bendición al final de la celebración y diferentes modos en que los niños pueden participar de la misma celebración eucarística. Y ya terminando estas 3 unidades,
vamos a seguir con el primer encuentro evaluativo. Con Jesús miramos nuestro caminar. Y después vamos a entrar a la etapa del catecumenado, familia en el seguimiento de Cristo. Y con la unidad 4 que se titula Jesucristo lleva a plenitud la alianza de Dios con la humanidad. Vamos a iniciar o a continuar con el encuentro 11 que se titula Dios nos creó para la comunión. Y vamos se ilumina este encuentro con la cita bíblica de Génesis 2 y en cuanto al itinerario eucarístico en el que vamos a compartir con los padres y con los niños es referente a la liturgia de la Eucaristía, momento del ofertorio. En el encuentro 12, Dios nos libera de toda esclavitud y la cita bíblica es la zarza ardiente. Lo que vamos a reflexionar en cuanto al itinerario eucarístico es la liturgia de la palabra, la oración universal. La parte de la liturgia de la palabra a lo que se refiere la oración universal. En el encuentro 13, Dios nos invita a una alianza de amor. La cita bíblica que va a iluminar este encuentro va a ser Jeremías 31 y lo que vamos a conocer, a profundizar en cuanto al itinerario eucarístico será la parte de la liturgia de la Eucaristía en el momento de las palabras de la consagración. En la unidad 5, el Padre envía a su Hijo. En el encuentro 14, titulado La palabra se hizo carne en María de Nazaret. El texto bíblico que lo ilumina es la Anunciación, tomado de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y vamos a profundizar, a reflexionar en la parte de la liturgia de la Eucaristía, a lo que se refiere la comunión y la manera de recibirla. En el número 15, el encuentro 15, que es el nacimiento de Jesús, el texto bíblico que lo va a iluminar es Lucas 2, que es el nacimiento de Jesús. Y en cuanto al itinerario eucarístico que vamos a continuar es la parte de la liturgia de la palabra en el momento del canto del Gloria, liturgia de la Eucaristía en cuanto a la aclamación del santo. En el encuentro 16 que se titula El bautismo de Jesús, la cita bíblica que va a iluminar este encuentro es el bautismo de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Marcos 1:9 al 11 y vamos a continuar el itinerario eucarístico en cuanto a la parte de la liturgia de la Eucaristía que se refiere en el momento del Padre Nuestro. La unidad 6 que se titula Jesús proclama el reino de Dios. Continuamos con el encuentro 17. Jesús nos enseña palabras de vida. El texto bíblico que lo ilumina es la casa sobre la arena y roca. Y seguimos profundizando en la parte de la liturgia de la palabra, en el momento del santo, el santo evangelio y cómo persignarse. Y después continuamos en el encuentro 18, que se titula Los signos de la vida nueva. Y la palabra que ilumina, el texto bíblico que ilumina este encuentro es, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Y lo que vamos a seguir profundizando en cuanto al itinerario eucarístico son los signos del reino de Dios presentes en la celebración de la Eucaristía. El encuentro 19 titulado Jesús nos llama amigos, el texto que lo ilumina es el mandamiento del amor que se encuentra en el Evangelio de Juan 15. Y en el itinerario eucarístico vamos a reflexionar, a profundizar sobre que la comunión es presencia salvadora del Señor. La importancia de la adoración al Santísimo Sacramento. En la unidad 7, que se titula Jesús nos llama a la conversión, en el encuentro 20 vamos a reflexión que se titula La pérdida de amistad con Dios. Y el texto bíblico que lo ilumina es el hombre rico y el pobre Lázaro. Y en cuanto al itinerario eucarístico,
vamos a reflexionar en la parte de la liturgia de la palabra, en el momento del acto penitencial, el yo confieso. En el encuentro 21, que se titula Jesús acoge a los pecadores, el texto que lo ilumina es de Lucas 19, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Seguimos reflexionando en la liturgia de la Eucaristía en cuanto a las frases del Padre Nuestro en que pedimos perdón a Dios. Y en el encuentro 22, Jesús nos invita a recibir el perdón. El texto bíblico es el de Lucas 15, el Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso. Y seguimos en la parte de la liturgia de la Eucaristía, la aclamación del Cordero de Dios. Esto es terminamos el primer año y terminando los encuentros del primer año, le sigue el segundo encuentro evaluativo. Con Jesús miramos nuestro caminar. Iniciamos el segundo año en la unidad 8, que se titula Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, el misterio pascual, y continuamos con el encuentro 23, que es la última cena, celebración de la nueva alianza. El texto bíblico que lo ilumina es Lucas 22, la última cena, y vamos a reflexionar en el itinerario eucarístico sobre las palabras de la institución. La pasión y muerte de Jesús, a lo que es el encuentro 24, y el texto bíblico que lo ilumina es Juan 19, que es la muerte en donde conocemos, en donde vemos, se desarrolla la pasión y muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Y el itinerario eucarístico que vamos a seguir profundizando, reflexionando, va a ser en torno a la Eucaristía como memorial. Y en el encuentro 25, que se titula La Resurrección de Jesús, el texto que lo ilumina es Lucas 24, y que es el relato de la resurrección. Y vamos a seguir profundizando sobre la Eucaristía como acción de gracias. En la unidad 9, el Espíritu Santo lleva a plenitud la obra de Dios. Y continuamos con el encuentro 26, Jesús nos regala el Espíritu Santo, y el texto que lo ilumina es Juan 20, y el itinerario eucarístico. Vamos a seguir reflexionando sobre lo que es la transubstanciación. En el encuentro 27, que se titula Un solo cuerpo y muchos carismas, el texto que lo ilumina es 1 Corintios 12, diversidad de dones y espíritu. Y aquí vamos a reflexionar en cuanto al itinerario eucarístico sobre el Espíritu Santo en la Eucaristía. En el encuentro 28, el Espíritu Santo anima nuestra vida. El texto bíblico que va a iluminar este encuentro es Romanos 8, en cuanto a los conducidos por el Espíritu son hijos de Dios. Y el itinerario eucarístico vamos a conocer, a reflexionar sobre lo que es la bendición final de la celebración eucarística. En la unidad 10, que se titula La iglesia que Jesús fundó, el encuentro 29, la iglesia que Jesús fundó, se titula y lo ilumina el Evangelio de Mateo 16, 13 al 19, tú eres Pedro. Y aquí vamos a seguir profundizando en el itinerario eucarístico a lo que se refiere la oración por los pastores. El número 30, que se titula La iglesia es la casa de todos, el texto que lo ilumina es Efesios 4, 2 al 7, del 11 al 13, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y aquí vamos a reflexionar en el itinerario eucarístico la participación de todo el pueblo de Dios en la Eucaristía. Y en el encuentro 31, la iglesia anuncia a Jesucristo. El texto que lo ilumina es Mateo 28. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y vamos a compartir con las familias, con los niños, acerca de lo que es la homilía. Y aquí viene el tercer encuentro evaluativo. Con Jesús miramos nuestro caminar.
En la unidad 11, la Iglesia Discípula Misionera de Jesucristo, tenemos el encuentro 32. La Iglesia celebra su fe, es su título, y lo ilumina en la cita bíblica de Efesios 5 del 19 al 20. Siempre den gracias a Dios. Y aquí es donde compartimos con los niños y con las familias lo que son los sacramentos. En el número 33, la Iglesia vive su fe. El texto que lo ilumina es Hechos 2 del 42 al 47. Frecuentaban a diario el templo. Y aquí vamos a compartir con las familias lo que es la oración colecta. En el número 34, la Iglesia Comunidad al servicio de los demás. Este encuentro lo ilumina el texto de Lucas 10, 25 al 37. Al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Aquí vamos a seguir reflexionando sobre la Eucaristía, sacramento de la caridad. Y en el número, la unidad 12, que se titula Ven Señor Jesús, tenemos en el encuentro 35 la Virgen María llena de gracia. El texto que ilumina este encuentro es Lucas 1 del 26 al 29, alégrate, llena de gracia. Y reflexionamos sobre la presencia de María como mujer eucarística. Y en el número 36, que se titula Un cielo nuevo y una tierra nueva, el texto que va a iluminar este encuentro es Apocalipsis 21 del 1 al 5. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Aquí vamos a compartir con las familias a lo que se refiere el prefacio. El encuentro 37, Ven Señor Jesús, lo ilumina el libro del Apocalipsis del capítulo 22, 16, 17 y del 20 al 21, Ven Señor Jesús. Y aquí vamos a compartir con las familias lo que es el credo, las partes del credo, a lo que se refiere, etc. Y aquí ya viene el cuarto encuentro evaluativo. Con Jesús miramos nuestro caminar. El último encuentro. Y entramos a la etapa de purificación e iluminación. Familias eucarísticas. En la unidad 13, hagan esto en memoria mía, es su título. Y pasamos al encuentro 38, que se titula Hagan esto en memoria mía, y que lo ilumina el texto de Primera de Corintios 11, del capítulo 11, del 23 al 26. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y aquí vamos a continuar con este itinerario eucarístico, reflexionando sobre los distintos momentos de la Eucaristía. En el encuentro 39, la Iglesia vive de la Eucaristía, es su título. Y se va a iluminar con el texto bíblico de Juan 6, del 1 al 14, a lo que se refiere la multiplicación de los panes. Y vamos a seguir profundizando en este itinerario eucarístico en los distintos momentos de la Eucaristía. En el encuentro 40 se titula La Eucaristía nos hace uno con Jesús. El texto que lo ilumina es Juan 15 del 1 al 5. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Y aquí vamos a compartir con las familias en cuanto a los distintos momentos de igual manera de la Eucaristía. Vamos a dar continuidad. Y terminamos esa etapa de purificación e iluminación y pasamos a la etapa de mistagogía. Después de haber ellos recibido el sacramento de la Eucaristía, pasamos a la etapa de la mistagogía. Familias enviadas por Cristo en la misión. Y la única unidad que encontramos aquí es la 14, se titula Jesús nos envía, con un solo encuentro que se titula, que es el 41 y se titula Lo reconocemos al partir el pan.
y vamos, el texto bíblico que lo ilumina y que nos va a ayudar a profundizar en esta maravillosa experiencia de habernos encontrado con Jesús en el sacramento de la Eucaristía, va a ser Lucas 24, del 13 al 35. Los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Bien, eso es en cuanto el compartir con ustedes el itinerario, la riqueza que contiene este proceso de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística en los textos bíblicos y en la profundización y reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía, las partes que lo componen, buscando a que los niños, las mismas familias, adultos y niños, entendamos cada vez más para poder vivir la celebración eucarística. Bien, eso es en cuanto a lo que teníamos pensado compartir con ustedes en esta tercera sesión, en este tercer encuentro. Nuevamente abro los micrófonos o se abren los micrófonos para si tienen alguna observación, alguna reflexión o alguna duda. Y si todo quedó claro, pues bueno, le damos gracias a Dios. Hermana, es una pregunta sencilla, pero más o menos, ¿cuántos catequistas por niños se requieren? ¿Y cuántos por adultos? Porque como ahora tenemos tantos problemas, no problemas, pero tantas restricciones o normas para evitar problemas inesperados, entonces casi que viene a ser, no sé si como un catequista por 1 o 2 niños. Y no sé si con los padres sea igual, ¿cómo lo manejan allá? ¿Y qué tan grandes son los grupos? Ok, bueno, hay grupos sí que son de hasta 15 familias, es decir, 15 niños y los adultos que los acompañan aparte. Si viene la pareja, pues si vinieran el papá y la mamá, pues serían 30 adultos, ¿no? Pienso que andamos también nos encontramos en esa búsqueda. Ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora ya nos podemos reunir todos juntos, pero sí estamos en esa búsqueda de que sea, de reunirnos con los padres, con los niños de la mejor manera, evitando contagios, evitando cuidarnos unos a otros. Estamos en esa búsqueda. Hay grupos que son más pequeños, de 5 niños, buscando las distancias. Estamos en esa búsqueda de continuar este proceso de la mejor manera, de que este proceso no pierda su finalidad, su objetivo, de llevar a las familias a encontrarse con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Nosotros no dejamos de compartir con ellos los encuentros, lo hicimos de diferentes maneras cuando estuvimos en tiempo de pandemia. Se hicieron estos encuentros, se transmitieron a través de radio. Algunos catequistas los estuvieron llevando por el Zoom, por diferentes medios y recursos que estuvieron ocupando en este tiempo de pandemia. Entonces, ahora que ya se está volviendo a los encuentros presenciales, de igual manera, vamos buscando que no sean grupos muy extensos. Antes, pues, de lo que yo puedo compartirte es que era un catequista un catequista y algún auxiliar del catequista con los niños, con los papás. De repente estaban la misma pareja que estaba acompañando a los adultos en esta formación, o algunas 2 catequistas mamás, o una sola, va variando de acuerdo a la realidad de cada parroquia. Pero ahora con este cambio
que nos trajo la pandemia, a lo mejor lo más seguro es que se va a duplicar el trabajo para el mismo catequista. Selmira, ¿cómo ves tú en tu parroquia cómo lo han empezado a trabajar? Bueno, muy parecido a lo que tú también indicas, Gabriela. Acá hay en general hay un catequista por grupo, y cuando son matrimonios es el matrimonio el que acompaña. Los grupos no son tan grandes, no son tan numerosos, porque la idea es que no sea una charla, no sea tampoco una exposición doctrinal, ¿no? Porque eso da lo mismo. Si tú vas a hacer una charla o si vas a exponer doctrinalmente un tema, bueno, que tengas 10 a que tengas 30, da lo mismo. Aquí más bien tiene un estilo, o se busca que sea un estilo más más pastoral, ¿no? Que el catequista sea un compañero de camino para las personas que la comunidad le ha confiado, que sea un hermano con ellos, que se involucre con ellos, que se vincule con ellos para poder anunciarles el evangelio. Entonces, los grupos no, por ejemplo, los grupos de niños generalmente son 10 niños. Hoy día, por el tema de la pandemia, van volviendo de a poquitito a la parroquia, y hay un grupo hoy día de 7 niños que van siendo acompañados por un catequista para ellos, una joven que también es acólita y está en confirmación. Y de los papás también, dependiendo de los niños, son los grupos que se organizan de papás. Y la hermana Gaby tiene razón, y la explicación que ella daba tiene también sentido, y se relaciona con lo que yo les decía ayer o antes de ayer, y es que hay papás que ya han hecho el proceso de catequesis, por ejemplo, y si tienen un hijo, un segundo hijo que va a la catequesis, no hay que volver a decirle que haga el proceso y lo repita, a menos que ellos lo quieran. Pero si eso es así, si el catequista ve que la familia, el papá, la mamá o la mamá ha avanzado, hay que invitarlo a que colabore con el catequista como un ayudante, ¿no? En algunas tareas dentro del encuentro. Y si no, involucrarlo en otras acciones pastorales dentro de la comunidad. Pero eso, hay grupitos pequeños, y siempre yo personalmente les recomiendo que acompañen grupos pequeños, porque se trata de vincularse con ellos, de acompañarlos, ¿no? De alguna manera yo me he terminado convenciendo que el catequista ejerce un cierto afecto de paternidad frente al grupo que acompaña. Entonces no es lo mismo, con todas las tareas que además la persona, el catequista, tiene, acompañe grupos muy grandes, porque más de alguno se le va a quedar sin atender. Gracias, Elmira. ¿Alguna otra duda, reflexión, lo que gusten compartir después de lo que hemos compartido en este día? Muy bien. Parece que todo ha quedado claro, no tienen alguna duda o alguna reflexión. Entonces, pues los invito a cerrar este momento con alguna oración. Sí, espero que esto que hemos compartido en este día nos siga dando luces, nos siga ayudando para seguir compartiendo la fe, nuestra vida cristiana con las familias en donde nos encontramos. Bien, le voy a pedir a Selmira que nos dirija este momento de oración, dándole gracias a Dios por lo que hemos compartido en esta mañana. Selmira, adelante. Bien. En este día en que concluimos nuevamente una intensa jornada, en que el Señor nos permite compartir lo que vamos haciendo en este camino para mejor servirlo, para mejor acompañar también a nuestros hermanos, preocupados por todos los conflictos que hay hoy día en el mundo, por la necesidad de paz que nos llevaba
a compartir la oración de San Francisco al inicio de este encuentro. Encomendemos todas estas necesidades, encomendemos todos estos esfuerzos y encomendemos también a la Santísima Virgen todo lo que vamos necesitando para poder vivir mejor. Ella es la primera catequista de nuestra historia de vida. Ella educó a Jesús, su Hijo, la primera de todas. Entonces, que sea su ejemplo, que sea su ternura, que sea su sencillez, su docilidad al Espíritu y a la palabra del Señor, la que nos guíe también a nosotros para ir siendo personas que también a ejemplo de ella nos ponemos a la escucha del Espíritu para saber lo que el Señor quiere anunciarle al mundo por estos días y disponernos nosotros a colaborar con Él en esta tarea. Con mucho amor a ella, digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Me gustaría saber si hay algún sacerdote o algún diácono para que nos dé la bendición al término de esta jornada que hemos compartido. Sí, con mucho gusto. El Señor nos bendiga y nos guarde y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.